Buenos días. Están ingresando en este momento, sí, esperemos un ratito más. Muy bien. Les voy a compartir pantalla con lo que es el tema de la clase del día de hoy. Seguimos con las licófitas. ¿Se acuerdan la clase anterior? Comenzamos a ver licófitas y habían licófitas grupos vivientes, que eran 3 representados por 3 órdenes, y habían grupos extintos representados por otros 3 órdenes, ¿no es verdad? Las licófitas aparecieron plenamente en el Carbonífero y eran herbáceas gigantes, arborescentes de zonas pantanosas con raíces estigmarianas, ¿no? Eso es lo que básicamente vimos en la clase anterior. Raíces estigmarianas, o sea que raíces que son bifurcadas y tienen dicotomías subsecuentes de mayor a menor calibre. Eso vimos rápidamente. Se reproducían por esporas. Y entonces, de los grupos vivientes, en la actualidad vimos díganme qué vieron. ¿Se acuerdan? Había un orden que vimos. Isoetales. ¿El género cómo se llama? Melanie del Barco, ¿cómo se llama el género de isoetales que tenemos? ¿Está ahí Melanie del Barco? Rendón. ¿Está ahí Rendón? Ay, Dios mío. Aquí estoy, profesor, aquí estoy. ¿Cómo se llama el género de isoetales que vimos en la clase anterior? Eso no se llama isoete. Isoetes, es el género que vimos, claro, ok. Entonces, ¿cuáles eran los 3 géneros, Cassandra Macías, los 3 órdenes de licófitas, los 3 órdenes vivientes de licófitas que hay en la actualidad? Cassandra Macías. Cassandra. O sea, sí estoy, pero estoy recordando, profesor. Deme un 5. Ay, Dios santo. Profesor. Acabamos de decir uno, pues isoetales, al menos diga. Profesor, de hecho Diga. están en la... Licopodiales. Licopodiales, exacto, isoetales, licopodiales y celaginelales. Las celaginelas que me preguntó alguien por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces en la clase anterior vimos isoetales con el género isoetes, ¿no? Y las especies que hay en Ecuador, y vimos brevemente, consultando la base de datos del herbario de Horus, principalmente vimos que el patrón de distribución de la mayoría es andino. Por ahí tenemos un isoetes en costa de Ecuador, ¿no? ¿Cómo se llama esa especie? La que está en zonas bajas, el que fue descubierto cerca de Chanduy. ¿Cómo se llama? Johan. ¿Cómo se llama ese isoetes? ¿Cuál es la especie? Me acuerdo, profe. Isoetes panamensis. El que colectó es Benson. Es Benson, que le llamó isoetes pacificum. Y que dejó la colección tipo en donde, en el herbario de Brooklyn, que les conté la historia y que ha sido incluida en el herbario del New York Botanical Garden. Y los duplicados de esa colección fueron distribuidos y uno está en el herbario US que vimos. Oh. Muy bien. Hoy vamos a ver otro orden, el segundo orden de las licófitas vivientes, que es celaginelales. Ya te escuchas que termina en ales, ya tú sabes que entiendes inmediatamente que se trata de un orden con una sola familia que es Celaginelaceae. Se escribe Celaginelaceae, se pronuncia Celaginelaceae. Y con un solo género está fácil también. Celaginelales, Celaginelaceae, el género es Celaginela. Se escribe Celaginella con doble L, como está escrito aquí arriba, y esto ya lo dije en la clase anterior. Muy bien, las celaginelas.
Y aquí estamos en Google, nomás puse selaginela y tienen una gama de imágenes de las selaginelas. Voy a ampliar una. Si ven aquí arriba a la derecha la fotografía, es una buena foto. Se ve así de tal, inclusive del mismo tamaño que se aprecia en la pantalla. Las selaginelas son herbáceas bajas, por lo general inferiores a 50 centímetros de alto. O sea, son herbáceas bajas, erectas o postradas. De tallos postrados puede ser ya erectas, suberectas o postradas, ¿no? Y cuando digo herbáceas bajas, por lo general son de menos o hasta 50 centímetros de alto. O sea, tú vas caminando en el bosque y te da hasta la rodilla cuando muy alta, ¿no? Estas selaginelas son frecuentes en bosques muy húmedos, están donde hay humedad, y son características en los sotobosques, caracterizan los sotobosques de los bosques muy húmedos aquí en Ecuador, en ambos lados de los Andes. Hay hasta la zona andina también, por supuesto. Hasta bosques montanos hay selaginela. En el sotobosque, ¿qué es el sotobosque? La palabra en inglés, el término en inglés que se utiliza para sotobosque es el understory. U-N-D-E-R-S-T-O-R-Y, un understory forest, el sotobosque el sotobosque. El sotobosque es el estrato más bajo, el estrato herbáceo dentro de una comunidad boscosa. Déjame ver si encuentro una imagen en internet para mostrarles. Understory. Ya. Ok. Estoy abriendo una imagen de un bosque, de unos árboles con un poco abierto. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? En sus pantallas. ¿Me pueden confirmar? No. Por favor? Sí. Sí. Okay. Ya. Aquí tú ves, hay árboles, está un poco abierto ahí, pero ahí al fondo hay más árboles, ¿no es verdad? Y abajo hay un nivel herbáceo bajo, ¿sí ven? O la maleza, más o menos. Ya, eso, bueno, ahí es maleza, claro, pero lo que quiero es que me entiendan qué es sotobosque. Entonces, este estrato bajo herbáceo, ese es el sotobosque, ¿ya? Voy a abrir otro. ¿Así ves ese estrato bajo aquí, herbáceo? Ese es el sotobosque. Ese es un nicho dentro del bosque. El sotobosque. No, pero son unos bosques de zonas templadas, parecen. Unos bosques fríos. Los bosques muy húmedos tienden a ser las copas más cerradas, más densas, pero igual hay un sotobosque en una... en un nicho más bien umbrático, porque la sombra que crean las copas en el dosel superior te crea una umbra y un microclima más fresco y un poquito más oscuro, ¿no? Eso es umbrático. Ya, entonces ya entienden lo que es sotobosque. Muy bien, entonces las selaginelas, ellas se encuentran en los sotobosques por lo general, al interior de protegidas bajo el dosel superior, bajo la cobertura boscosa. Necesitan bastante humedad, bastante agua. ¿Ya? Cuando tú entiendas, les voy a mostrar cómo reconocer a una selaginela. Cuando tú entiendes cómo reconocer a una selaginela, no te vas a confundir con ningún otro grupo de plantas. ¿Ya? Entonces, en cuanto al hábito, les dije que son herbáceas bajas, por lo general de menos de medio metro, de 50 centímetros de alto, y que hay una excepción que es trepadora, ¿no? Que crece en zonas abiertas, pero por lo general son como les digo, y son erectas, repito, el tallo suberecto, o también son postradas sobre rocas y más pequeñas, ¿no? Había una imagen por aquí en que, esta quiero que vean. Entonces aquí está un dibujo esquemático de cómo son las selaginelas, el aspecto. Son herbáceas, aquí está un tallo como que fuera postrado, algo así, ¿no? Aunque este dibujo no ayuda mucho. Cuando son postradas suelen tener raíces adventicias, que son raíces laterales que salen del tallo. Déjame ver acá. Está un poco mejor.
Ya. Las celaginelas se reproducen por esporas, ¿no? Y las esporas saben estar en estructuras terminales, que es una hojuela, y la espora está en la axila, al interior de una hojuela, y esas hojuelas se llaman micrófilos, tienen nombres, ¿no? Y en la porción terminal están acumuladas, agrupadas, una tras otra, y forman un estróbilo, en este caso, estróbilo o estructura estrobiliforme, que en este caso es más alargado, ¿ya? Ya, perdón un momentito. Muy bien. Entonces decíamos que estas esporas están dentro de esporangios. El esporangio es la estructura que las contiene las esporas. Ya vamos a ver más imágenes. Y están protegidas por una lámina, una hojita protectora, una hojuela protectora, y están agrupadas hacia la porción terminal, como ven aquí, y a veces es más alargado. Entonces estas estructuras se llaman estróbilos o estructuras estrobiliformes, ¿no? Esta es la parte reproductiva de las celaginelas. Que hay un detalle de un estróbilo de celaginela, ¿no? Pueden tener megasporofito con megasporangio y microsporofito, que son las hojas más pequeñas, las hojuelas con microsporangios, ¿ok? Entonces tienen megasporas y microsporas. Megasporas, prefijo mega, ¿qué significa? Más grande, enorme, gigante. Ya, eso es mega. Megasporas, esporas grandes. Microsporas, esporas pequeñas. Ya. Entonces, con estas imágenes, miren, vamos a ver varias imágenes, son celaginelas. Ya vamos a ver detalles para que puedan comprender mejor y poder reconocerlas. Ya. Ok. En el Google, perdón, en el Moodle, yo les he subido un PDF y yo lo tengo ya abierto aquí para ver las generalidades de las celaginelas. ¿Ya? Fue una pregunta. ¿Esas no Sí. son las chiquititas que crecen justo en las esquinas, así como en la facultad? Ahí como entrando y entrando como... No, en la facultad no hay celaginelas, es muy seco para que haya celaginelas. Pero es en un lugar que es bien húmedo y unas plantitas bien chiquititas. Yo qué sé qué será, muéstrame una foto, pero en la facultad no hay celaginelas. ¿Ya? Ah, bueno. Ni así le pongas agua ahí con el sol que pega durísimo, no pueden vivir. ¿Ya? Ellos necesitan zona sombra, zona umbrática. Si tienes una foto, muéstrame la foto. ¿Ya? Entonces aquí está, familia Celaginelaceae. Es una familia monogenérica. ¿Qué entiendes por monogenérico? Que está compuesto por un solo ¿qué? Género. Un solo género, ¿ya? Monogenérica. Es cosmopolita. ¿Qué te entiendes por cosmopolita? ¿Entienden ese término? Se usa mucho en cuanto a patrones de distribución. Se encuentra en muchas partes del mundo. Que está en muchos lugares. En muchos lugares, ya, pero en muchos lugares puede ser Quito, Cuenca, Manabí. Momento de continente. O sea, que está, pueden Tiene una conocer casi distribución todo. amplia en varios continentes y a diferentes latitudes, continentes y latitudes, ¿no? Entonces eso es cosmopolita, de muchos sitios, pero sitios lejanos, ¿ya? Que pertenece al orden Celaginellales, ya, eso ya les he dicho, ¿no? ¿Verdad? Es una de las 3 familias que componen a la división Licófita, ya les he dicho eso. Actualmente los integrantes de la familia se encuentran contenidos en un único género, Celaginella, ya conocen eso. Tienen un ciclo de vida heterospórico con megasporas y microsporas. Bueno, vieron una imagen en que se veían las megasporas y las microsporas y ya les expliqué que
Las megasporas son las esporas muy grandes y las microsporas son esporas mucho más pequeñas en comparación con las anteriores, ¿no? ¿Verdad? Por eso habla de un ciclo de vida heterospórico. Poseen tallo con micrófilos. Los micrófilos son las hojuelitas. Este es el término para las hojuelitas. Esas hojas pequeñitas que tienen, porque son más de milímetros la longitud. Micrófilos, hojas en forma de escamas que cubren al tallo. Y raíces adventicias. Raíces adventicias salen del tallo, pero estas raíces adventicias, por lo general, están en aquellas que tienen un hábito postrado. Crecen, por ejemplo, al lado de cauces de agua, sobre rocas, y ellas son pequeñitas y van adosadas, postradas literalmente sobre la roca. Las que son erectas o suberectas prácticamente no tienen raíces adventicias, ¿ya? Pero las postradas siempre. ¿Ya? Vamos a continuar. Me quedó esto frisado. Un momentito. Ok, vamos ahí. Tienen estructuras denominadas lígulas, que son crecimientos en forma de escamas cerca de la base de la superficie de cada micrófila y esporófila. La lígula es un tipo de... En la base, en la base de las micrófilas, de las hojuelas, no hay un tipo de peciolo, sino que es una estructura laminar que está envainando al eje o tallo. Esas son las lígulas, ¿ya? Existen al menos 700 a 750 especies, redondeen en 700, porque todavía eso es bien incierto, no están terminadas de estudiar. Las de Ecuador no están estudiadas. Este año iba a venir el taxónomo que ha estudiado décadas las celaginelas, iba a venir a Ecuador para estudiar las celaginelas de Ecuador, pero ya saben la razón por qué no vino, ¿no? Citan para América tropical 133. Okay. La familia Selaginelaceae tiene registros fósiles arbóreos, eran árboles antes, ahora son herbáceas pequeñas. Desde el Carbonífero inferior, ya hemos conversado de eso, ha sobrevivido durante 440 millones de años sin ninguna modificación morfológica significativa. Se han conservado los principales traits ancestrales. Eso es lo que quiere decir. O sea que las que hay en la actualidad, son muy similares a las que existieron en cuanto a formas de micrófilos, estructuras reproductivas, son muy similares a las que existieron en el periodo del Carbonífero y antes de eso inclusive. ¿Ya? Crecen en lugares cálidos y húmedos, en zonas tropicales, existen algunas especies en desiertos, pero al menos por aquí no. Por otros lados, será en otros continentes por acá, ¿no? Y en zonas de alta montaña, ok. Esto es interesante, no se ha estudiado nada de selaginelas como medicinales. Selaginela se había utilizado como medicamentos complementarios alternativos para el posparto, trastorno menstrual, heridas, etcétera, etcétera. Tienen biflavonoides, proporcionan este beneficio y se usa especialmente como antioxidante. ¡Wow! Podrían ser muy buenas como anticancerígenos si son ricas en flavonoides y antioxidantes. ¿Ya? Antiinflamatorio y contra el cáncer, ahí está, en la industria farmacéutica moderna. Chuzo, tiempo no las han estudiado en ese aspecto. ¿Ya? Y la pena es que en la Facultad de Ciencias Naturales ya no tenemos el área de fitoquímica. La cerraron, despidieron al profesor. Y la facultad, cuando más necesita estudiar plantas nativas que tengan principios para poder combatir a las enfermedades que están atacando más urgentemente en estos momentos, la facultad no tiene cómo hacerlo. Espero que sea revertida esa situación y podamos volver a estudiar los principios químicos de plantas nativas. Habían estudiantes que estaban haciendo sus trabajos de titulación, lo cual, fantástico, habían resultados muy buenos. Muy bien. Los estudios genéticos indican un alto polimorfismo entre especies de Selaginella. Alto polimorfismo entre especies de Selaginella. El crecimiento de las hojas puede ser helicoidal, o sea, se refiere a la disposición a lo largo del tallito, ¿no? ¿Verdad? Puede ser helicoidal, o sea, que va como en espiral, ¿no? ¿Verdad? Donde todas las hojas son iguales, isófilas es el término que se utiliza cuando las hojas son iguales,
o con morfología diferente y arreglo en 4 hileras en el caso de que sean heterófilas. Cuando son con morfología diferente, aquí usa el término heterófilas, pero hay otro término en morfología que se llama anisófilas. Así como hay isófilas, el prefijo iso significa similar o igual, y filos, hojas, hay anisófilas, y aniso significa desigual, como hay grupos de plantas, y eso es normal en la naturaleza, las hojas pueden ser o son distintivamente anisófilas, y eso es normal. Eso no significa que hay una que se queda como una hoja enana y la otra como una hoja gigante, pero eso es natural, ya no es ninguna normalidad. Ya. Ok, esporofito, son hierbas pequeñas a medianas, se refiere a la planta, ¿no? Cuando dice esporofito. Hierbas pequeñas a medianas, perennes o anuales, terrestres, eso sí, siempre, siempre, siempre terrestres. Selaginelas no son acuáticas, selaginelas epífitas, no son epífitas, ¿ya? Terrestres, tallos ramificados, raíces dicotómicamente ramificadas, hojas, o sea, los micrófilos, ligulados y espiralados, y otras veces son dísticas, son comúnmente dísticas. Dispuestas en 4 hileras, ¿ya? En 4 hileras, y esto lo vamos a entender es viendo una imagen, un dibujo o un close-up en una fotografía. 2 centrodorsales que son más pequeñas, hay un par de hojuelas que van a lo largo del eje central para arriba, y el otro par que dice esas son las centrodorsales, y las laterales que indica ahí salen en sentido lateral y son más grandes. Eso lo vamos a ver en una imagen, y vas a entender esto cuando dice que las hojuelas, los micrófilos están dispuestos en 4 hileras. Realmente están en 2 pares, ¿no? Estructuras fértiles son heterosporadas, ya entendemos eso, porque tienen microsporas y megasporas, con los esporofilos agrupados en estróbilos o espigas. Los esporofilos son las hojuelas que son protectoras, son micrófilos, pero especializados en proteger a los esporangios, donde están las esporas. Entonces es la hojuelita y el esporangio está en la base interna. Entonces son micrófilos que son muy similares a los micrófilos, de hecho, pero la función es proteger al esporangio, a las esporas. Ya. Entonces, generalmente los microsporofilos, o sea, aquellos que tienen las esporas más pequeñas, están hacia la porción terminal y los megasporofilos hacia la porción basal. Los megasporangios son más grandes y blancuzcos y con 4 megásporas hasta de 5 milímetros. Aquí en Ecuador no llegan ni a 2 milímetros. Ya. Ok. Bla, 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 bla. Listo. Aquí tenemos una lámina bien interesante. ¿Ves la parte vegetativa? Lo que le llaman es la parte vegetativa, lo que le llaman el esporófito, ¿no? O sea, toda la planta. Un esquema, la parte reproductiva, el estróbilo, y ahí está, pues, ¿no? Los microsporófilos que contienen a los esporangios, esas estructuras globosas que tú ves, esos son los esporangios. ¿Ok? Y vemos que hay esporas, por ejemplo, esta megaspora es trileta. Trileta quiere decir que abre en 3 suturas que convergen en un punto central. Eso es una espora trileta. Muy bien. Listo. Vamos a abrir ahora otra información acerca de las selaginelas. Hay un artículo de una filogenia y hay una clasificación subgenérica. Vamos a ver la filogenia.
Vamos a ver este artículo que dice. Listo. Filogenia de la selaginelácea. Y dice que hay valor en la morfología. Después de todo, se ha encontrado una correlación de la parte morfológica con la parte molecular. Es lo más seguro, según ese tipo de título. ¿De qué año es esta publicación? Es de American Journal of Botany, año 2016. Mira, estamos recientes, no estamos buenos. La familia de las selagineláceas son licófitas cosmopolitas que su origen data del Devónico tardío, inicios del Carbonífero. Es notorio que muchas de sus especies poseen una morfología gross, o sea que no se puede distinguir muy bien, o sea que no está bien diferenciada, por eso dice undifferentiated. Este asunto en cuanto a la morfología por mucho tiempo ha mantenido como empantanado el entendimiento de la historia evolutiva del único género que es el Selaginella. Aquí nosotros presentamos un análisis filogenético a gran escala de Selaginella y está basado en los resultados, en la filogenia resultante, y discutimos la evolución del grupo desde la perspectiva morfológica. Interesante. Vámonos a la conclusión. Nuestra hipótesis de las relaciones evolutivas de Selaginella están bien fundadas, basadas en los datos de la secuencia de ADN y también en morfología, y está en línea, o sea, se está de acuerdo con los hallazgos previos y servirá como una base firme para mayores estudios en Selaginella con respecto a la pobre conocida taxonomía alfa, así como las cuestiones evolutivas, preguntas evolutivas, tales como las reconstrucciones biogeográficas históricas. ¿Ok? Bla, 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 bla. Vamos a ver si hay un árbol molecular, que es lo más interesante para tratar de entender todo lo que está en este texto. Aquí están las secuencias que utilizaron, las referencias, los primers, las regiones. Aquí hay una vista esquemática de las relaciones filogenéticas de las selagineláceas en un análisis bayesiano, ¿no? Clac, 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 clac. Yeah. Aquí está isoetes. Mira, los isoetales sale como grupo hermano. Ustedes ya entienden lo de grupo hermano, ¿no? ¿Verdad? Grupo hermano, siempre que se hace estudios moleculares, siempre se utiliza un de referencia, un grupo hermano, y un grupo hermano es el que se considera estar más cerca del grupo que se está estudiando y sirve de referencia, ¿ya? O sea, de referencia, es lo más cerca en sentido molecular a Selaginella, isoetes, de isoetales. Por eso vamos en ese orden en las clases. Vamos tratando de seguir un orden filogenético. ¿Ya? Y entonces aquí viene, aquí sale un grupo acá, y hay otro grupo acá, y este gran grupo, ya son dos grupos grandes, y a eso los llaman A y B. Está clarito, ¿no? ¿Verdad? Miren. Ya. Y entonces este grupo sanguinolenta posición alfa, y el otro le llama grupo sanguinolenta posición beta, A y B. Cuando tú ves un triángulo como estos, en estos árboles moleculares, significa que eso es un número de taxa que están conteniendo ahí. No están detallados. O sea, aquí están mostrando es a nivel macro. Esa es la finalidad. O sea, aquí salen dos grupos grandes. Ya. Eso es lo que se ve clarito. Wow. El clado rizofórico.
Ya. Y aquí combinan la parte molecular que está expresada en este clado, eso es lo que se ve en este de aquí. Ya. Y también, si ven aquí arriba donde estoy señalando, donde dice A, B, C, D, E, F, estos son caracteres morfológicos. Entonces están combinando. Y entonces ven que hay afinidad, por ejemplo, en este clado de aquí, con caracteres morfológicos. Todos tienen los mismos caracteres morfológicos, ¿ya? Que ayuda a caracterizar esos grupos. Y claro, pues ya usted entiende que estas son las especies, cada una de las especies que han sido secuenciadas. O sea, tú ves aquí, este es dentro de todo este grupo, estas que están aquí en oscuro, esas son las que están aquí en detalle. ¿Recuerdan que les dije que cada triángulo corresponde a un grupo de taxa? Puede ser grande. Muy bien. Quiero llegar a las conclusiones. En este estudio nosotros hemos presentado una hipótesis robusta de las relaciones evolutivas al interior del género Selaginella, construyendo sobre estudios filogenéticos previos con un muestreo mayor de taxa. Se incluyeron más especies en el muestreo. Y cubren ambos, la diversidad geográfica y la diversidad morfológica en el género. También hemos mostrado caracteres morfológicos que correlacionan con esta hipótesis basada en el análisis de los datos de la secuencia de ADN. Hemos resuelto la posición del grupo sinensis. Escucha, sinensis, eso es de China. Y hemos conducido la posición de otro grupo enigmático, el grupo sanguinolenta, utilizando la morfología. Entonces, para Selaginella, han estudiado la parte morfológica, la parte molecular y los patrones de distribución geográfica. Con eso lo han resuelto. Eso es lo que está diciendo. Bueno, tienen ese trabajo ahí para leerlo si desean. Está disponible en el Moodle. Vamos a ver otra. Hay una clasificación subgenérica. Vamos a ver. Este es el que acabamos de ver. No, no. Es similar al anterior, el paper. Vamos a ver. No, es otro. Clasificación subgenérica de Selaginella, Selaginellase, ¿no? Resultados. Bueno, mira aquí. Vamos a ver desde la premisa. La familia Selaginellase de licófitas incluye aproximadamente 750. Ok, aquí ya pone, vamos a tomar este como más actualizado, ¿no? 2016, 750. Si me dicen 700 a 750 es aceptable. Número de especies, ¿no? En todo el mundo. Principalmente en los trópicos y subtrópicos. Recientemente presentamos un análisis filogenético de Selaginellase, es el que acabamos de ver, ¿no, verdad? Aquí nosotros traducimos esos hallazgos en una nueva clasificación. Claro, ya, vamos a ver. Resultado, en esta clasificación reconocemos un solo género, Selaginella, y 7 subgéneros. Y los subgéneros de Selaginella son subgénero Selaginella, subgénero rupestre, subgénero lepidófile, subgénero gymnum y exaltate erycetorum y stachyginandrum. Los subgéneros están bien apoyados, o sea, salen bien claros con el análisis de los datos de secuencia de ADN y la morfología. Y una clave para los subgéneros se presenta, ese es el aporte de esto. O sea, en el trabajo anterior presentaron la parte molecular, discutían con la parte morfológica y geográfica. E hicieron en un paper separado
la clasificación producto de los hallazgos obtenidos, de los resultados obtenidos en el trabajo anterior. Ya. Nuestra nueva clasificación está basada en lo que habla. Aquí te hablan la historia de Selaginela y todo eso. Entonces aquí va. Y entonces aquí está representados los subgéneros, los 7 subgéneros que contiene Selaginela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subgénero Selaginela, o sea, este es Selaginela sensu estricto. Subgénero rupestre, subgénero Lepidophylle, Gymnogenum, Exaltate, Ericetorum y Stachyginandrum. ¿Ok? Lo que se ve es que sale aquí uno, el senso estricto de aquí, y después se parte en dos, el A y en B. Ok. Aquí en el tratamiento taxonómico, Selaginela, aquí está el autor, en dónde fue publicado, en el journal que fue publicado, volumen 9, año 478, en 1804 fue establecido el género Selaginela. Nombre conservado significa eso en latín. ¿Ok? Y estos que están después, estos nombres que están después, son sinónimos del género Selaginela, son nombres que no se usan, pero son de valor histórico y deben ser registrados siempre en las revisiones taxonómicas. Selaginoides, Mirmó, nombre superfluo, o sea, nunca fue formalmente presentado, no tiene latín, es un nombre superfluo. Policoca, otro nombre superfluo. El tipo de Selaginela, el tipo de género Selaginela, el tipo nomenclatural, es Selaginela espinosa, que corresponde, un nombre superfluo, pero que corresponde a, Selagineloides. Perdón, corresponde a Selaginela, Selagineloides. Lo habían puesto en Licopodio. Ya, claro, Linneo. Selaginela, Selagineloides, ok, muy bien. Entonces aquí habla, según cada subgénero, te da los caracteres. Selaginela, subgénero Selaginela son plantas perennes, erectas, con tallos no articulados, tallos monostélicos, o sea, una sola estela, raíces hacia la base del brote con un nodo hipocotilar, cotilar tiene que ser aquí. Rizóforos no hay, o sea, ellos le llaman rizóforos a las raíces adventicias. Estas son las erectas, las que les digo, que las erectas frecuentemente no tienen raíces adventicias. Hojas vegetativas y esporófilos monomórficos, de una sola forma, y están dispuestos en el sentido helicoidal. Selaginela subgénero rupestre. Un género nuevo, nombre nuevo. Ok, bla, 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 bla. Aquí hacen más un cuadro representando las principales características o caracteres, ¿no? De cada uno de los subgéneros de Selaginela. Eso contiene la tabla 1. Etcétera, etcétera, etcétera. Es que en esta tabla 2 es una comparación de la clasificación que están presentando en este trabajo y la contrastan con dos clasificaciones recientes hechas en años anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, hecha la de Zhu y Zhang en el 2015 o la de Jeremy en 1986. Entonces, en el presente estos son los nombres válidos a nivel de subgéneros y estos eran los nombres con que eran tratados antes. Entonces, si ustedes ven en literatura antigua, ya, y según los años que están ahí registrados con estos nombres, entonces se refiere a los que están en la columna de la izquierda, que son los válidos. Ya, ok. Aquí hay algunos en que están de acuerdo, por ejemplo, en subgénero Selaginela, ok, pero en los otros subgéneros hay cambios significativos. Cambios significativos, o sea que esta clasificación cambia la idea. Muy bien. Listo.
Aquí hay una clave para los subgéneros. Vamos a ver esta clave. Clave para los subgéneros. Hojas vegetativas dispuestas de sentido helicoidal y monomórficas. Ustedes ya entienden esos términos. Ya, helicoidal como una espiral y monomórfica, todas tienen la misma forma. Ya, no hay anisofilia. Ya. Esporófilos, los esporófilos son los reproductivos, dispuestos helicoidalmente o en estróbilos tetrásticos, o sea que en estróbilos que están en 4 planos, dispuestos en 4 planos, ¿no? Ok, eso significa el tetrásticos. En vez de polísticos, tetrásticos. Tetrásticos sería la pronunciación. Ok. Entonces, ok, si no es eso, entonces te vas por la otra opción del 1, que es hojas vegetativas, al menos en las partes distales de las plantas, en 4 hileras o dispuestas decusadamente. Esas son las que tenemos aquí en Ecuador. Esporófilos en estróbilos tetrásticos. Brotes más frecuentemente anisófilos con hojas vegetativas en 4 hileras, excepto por unas pocas especies de Ericetocerum. Y ahí no se va el 3. Tallos articulados y tallos no articulados. Yo creo que las de aquí en Ecuador son no articuladas. No he visto tallos articulados. ¿Ya? Al menos hablo por las que he visto principalmente en la costa de esta zona andina del occidente de Ecuador. 5. O sea, vámonos por 5 no articulados. Rizósforos dorsales. Laterales. Y la otra opción es rizóforos ventrales y o de los rizomas, si están presentes. Por ahí, estas son las que hay en Ecuador. 8. Rizomas, si están presentes, solenostélicos, hay que hacer cortes para observar eso. Y la otra opción es rizomas, si están presentes, protostélicos, megasporas con with wing-like leisure, con una estructura como ala y una elevada porosidad en el polo proximal. Eso hay que observar en microscopio y hay que ver si se ve en microscopio de luz. Tal vez hay que usar un microscopio electrónico de barrido para observar eso. Formando una masa compleja en alguna especie. Rizomas protostélicos, megasporas variadamente ornamentadas, no como está mencionado aquí arriba, dice rizóforos ventrales o en la base de los tallos. Brotes más o menos anisófilos. Pues las que tenemos aquí en buena parte son de este subgénero. Lo digo con las que las conozco, las que están aquí. Stachyhinandrum. Ok, interesante. Muy bien, cerramos ahí. Un momentito. Vamos a abrir una publicación original de una nueva especie de Selaginella. Vamos a verla brevemente. Selaginella aculeatifolia, dice el título, especie nueva. Selaginellaceae licopodiófita, de la base del Cerro de Neblina en Venezuela. Esos cerros de neblina son bien conocidos como zonas ecológicamente interesantes en Venezuela. Okay. Publicación del año 2016 en el Nordic Journal of Botany, volumen 34, página 374 a 375, año 2016. Autor, Iván Valdespino, es una de las personas que más conoce, si no la que más conoce las selaginellas de América tropical. Muy bien. En este paper describo Selaginella aculeatifolia, Valdespino, pues, es el autor, una nueva especie, probablemente una endémica local de los bosques bajos del pie de montaña del Cerro de Neblina en Venezuela, y se compara morfológicamente con las taxas relacionadas. Se proveen imágenes SEM, ustedes ya saben lo que son imágenes SEM, imágenes producidas por microscopio electrónico de barrido,
Ya, de los tallos, de las hojas y de las esporas, y se discute su estado de conservación. En adición, se provee una clave para las especies en el grupo de las selaginela deltoides. Esta especie está caracterizada porque forma como redes, ya, es trepadora, un hábito trepador, y tiene la parte superior de las hojas laterales híspidulas. Este es un tipo de pubescencia, o sea, los tricomas son como híspidos, pero más pequeñitos, y por eso se llama híspidulo, ya, con pelos cortos y proyecciones como dientes, usualmente encontradas de manera submarginal, marginal y distalmente cerca de los ápices a lo largo de las mitades basiscópicas de la lámina. Vamos a ver unos dibujos y ahí van a entender eso. Y con conspicuos venas medias que están coloreadas. Straw, esto tengo que revisar, no sé qué es straw. Y también hojas medianas con márgenes hialinos conspicuos. Un margen hialino es un margen que está, o sea, la hojita es verdecita, pero cuando llega al margen ya no está, ya no tiene esa coloración y es más bien como transparente o semitransparente. Eso significa hialino. Estas caracteres indican una alianza de Selaginella aculeatifolia con el grupo de especies sudamericanas constituidos por Selaginella deltoides, Selaginella brevifolia, Selaginella sandwichi. Aquí y se las reconoce estas de aquí como el grupo de las Selaginellas deltoides. Bueno. Mira, aquí qué belleza. Con estas imágenes aquí se puede entender mucho mejor. Dejen ver si hay más imágenes. Ok, acá están las esporas. Ok. Se necesita microscopio electrónico de barrido para trabajar en este grupo. Muy bien. Que me gusta la nitidez, la calidad de las imágenes. Wow. Ayuda bastante. Entonces aquí dice, Selaginella aculeatifolia, especie nueva. A, sección de la parte superior del tallo. A, vamos a ver A. Ahí está, sección de la parte superior del tallo. ¿Ya? Vamos a ver. B, parte superior de una hoja media. Un micrófilo aquí. O sea, este que está aquí en B es uno de estos de aquí. ¿Ya? Eso es lo que se está viendo en un close-up, en otras palabras. C, close-up de la base de la hojuela mediana. O sea, aquí hay un close-up más cercano todavía de la misma que está acá. O sea, así van las fotos. Primero va una foto general, de ahí va un acercamiento aquí, que es en B, de ahí se acerca más para ver el detalle, en que inclusive ya aquí en C puedes ver hasta el diseño de las células. Yeah. D, close-up de la porción distal de la hoja mediana, parte superior y ápice. Ya, ese está en D, este de aquí. Notar los pelos cortos o proyecciones como dientes, se refiere a esta de aquí. Ya, si ves esta a esta se refiere. Son tricomas, tricomas. Cuando dice pelos cortos son tricomas y parecen como dientes, como colmillos, ahí está. ¿No? Ahora, antes de continuar, quiero que entiendan algo. ¿Se acuerdan que decía que tienen las micrófilos dispuestos en 4 hileras? En 4 rows, decía ahí la clave en inglés, ¿se acuerdan? Ya, entonces hay 2, que son, aquí hay una hilera para adelante. Mira, vamos a ilustrar primero el eje, este tallo central. Y a un lado va una hilera y a otro lado va otra hilera y están dirigidos a lo largo, hacia adelante, en la dirección, o más o menos en la dirección que va el tallo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí van estos? O sea, van en sentido más o menos con el tallo.
Y de ahí el otro par de hojas de micrófilos van en sentido bien lateral. Una para la izquierda, la otra para la derecha. ¿Sí ven eso? ¿Ya? Esto que están viendo, aquí están un poco más separadas. En otras imágenes están un poco más cerca, ¿ya? Más cerca el uno del otro. Y entonces, esta es una vista dorsal desde arriba, o sea, desde el lado adaxial, vista dorsal de Selaginela. Y tú ves este tipo, perdón que están ingresando. Darwin Zambrano, ¿es 1 hora la clase o 2 horas la clase? 1 hora, profesor. ¿Ya? 1 hora, Ok. profe. Ok. Ya. Entonces, este diseño que tú ves aquí es el típico del género Selaginela. No te vas a confundir. Cuando tú ves este diseño, ninguna briófita tiene este diseño. ¿Ya? Les dejo esto para que revisen y les voy a poner una tarea y nos comunicamos por WhatsApp. Estoy en este momento cerrando porque ya va a comenzar la otra clase. ¿Ya? Hasta luego.